Pues es una evolución que, en mi caso, después de pensarlo, porque cuando estás metido en la vorágine de lo que estás haciendo, a veces no tienes tiempo para la reflexión de hacia dónde va y hacia dónde te gustaría. Con el tiempo he llegado a pensar que en el momento en el que me encuentro actualmente, a nivel musical, a nivel estético, incluso a nivel plástico, podríamos decir también, llegó por cansancio. Cansancio bueno, de todo lo que había hecho en los 90, que tampoco es que sea excesivo, pero todos los grupos en los cuales había estado involucrados a nivel de música, de rock, de rock más o menos fuerte, en algunos casos incluso con los límites del metal, pues por ese mismo cansancio que te comentaba antes, llego a la búsqueda, al intento de buscar otras sonoridades, otras estéticas, otras maneras de hacer, otras maneras de presentarte en el escenario. Y poco a poco, porque tampoco tenía unos contactos muy concretos en la época, era otra época, era pre-internet, en la cual esa época no había quizá la persistencia o la oferta tan clara como tenemos ahora, pues entre ese cansancio que comentaba y también las ganas de experimentar, las ganas de seguir evolucionando, pues llego poco a poco pues a eso, podemos decir a la música experimental, por decir una cosa muy grande y por intentar englobarlo todo. Y también fue muy importante que en el 2002 empiezo a hacer un programa de radio con el que continúo, se llama La Moto de Sasha, un programa de música experimental que me ayudó quizá un poco no a descubrirme, porque ya en esa época ya tenía muchas ganas, sino me ayudó quizá a cristalizar, a catalizar una serie de gustos que tenía en ciernes, pues ahí me fue como asentando y como tengo que cada semana salir en antena a dar una serie de contenidos, pues ese programa me ayudó pues a sistematizar, a ver un poco y a situar esa música experimental, que ya digo, muy grosso modo es la que me interesa, pues un poco los orígenes, los desarrollos, las posibles derivas que ha podido tener y evidentemente hay una sensación también de vasos comunicantes de todo ese caudal de información que yo iba radiando, pues que hay una parte que te va influenciando y te va quedando un pozo de gustos, de querencias, de intereses y al final cuando ya decido pues salir un poco también a la palestra, dejar un poco ese background rockero, de ganas de mostrar algo diferente por esas sendas que digo, por una cosa o por otra, pues poco a poco y de manera natural y personal voy llegando. No lo sé porque de la misma manera que antes decía que en el momento que estás haciendo lo que estás haciendo, a veces no eres consciente, no tienes una sensación o unas ganas incluso de reflexión sobre la música que estás desarrollando. Eh, Ahora, también de una manera muy instintiva, estoy haciendo una serie de músicas que evidentemente no son nada nuevas, hay mucha gente que está haciendo esto y que sí que de alguna manera pues podía situarse en unos parámetros de ruidismo. A mí me gusta abrirlo más, no focalizarlo tanto, porque dentro del ruidismo hay sectores muy interesantes, muy potentes, de negación absoluta de ruidismo como música, y me parecen muy interesantes, muy interesantes. Y yo tampoco me considero músico, pero a mí me gustaría abrir un poco más el foco, abrir un poco más el, la idea, mi idea sobre la música y me gusta incorporar a lo que estoy haciendo muchas referencias, no sé, incluso, no sé, influencias muy personales que quizá no están dentro de la batidora del ruidismo. Entonces a mí me interesa mucho pues el arte, la historia del arte, las dos cosas. Por un lado, me interesa mucho, pues dentro de la historia del arte, muchas vanguardias, otras no me interesan tanto. Me interesa mucho la cinematografía, me interesa mucho, pues a lo mejor intereses que no estarían tanto dentro del ruidismo, que a veces es un canal de una única dirección y a mí me interesa, pues a veces incorporar alguna cosa que podría sonar como una banda sonora, a veces me gusta incorporar directamente silencios, a veces me gusta, no sé, mezclar muchas cosas que creo que dentro del ruidismo quedarían como
muy parceladas y en un sector que ya hay gente que trabaja justamente eso en sus diferentes modalidades y mis intereses creo que no es que sean mucho más amplios, pero creo que beben de otras fuentes que de alguna manera, o por lo menos a mí me parece que enriquecen lo que yo estoy haciendo, mi propuesta. Pues a ver, es complicado, como siempre que se habla de influencias. Yo vengo de unas estructuras muy rockeras a nivel musical, a nivel casi conceptual. Durante mucho tiempo, muchos años, he pensado que el rock era un buen espacio para la creación. Es que luego ya, como te comentaba, quizá me cansé yo o no lo entendí bien y quedó un poco cojo la cosa. Muchas influencias mías son rockeras, muchísimas. El rock sigue siendo una influencia, un acople de guitarra, sin quererlo o queriéndolo, es un espacio ruidista dentro de un concierto más o menos mainstream. Perfectamente. La predisposición escénica de muchos grupos, también queriéndolo o sin quererlo, es performántica. Eso por un lado. Por el otro lado, me gusta mucho, no sé si llega hasta influencia, lo que no sé si ahora se llama mucho lo que se puede denominar los gurús de la electrónica primitiva, los primeros electrónicos. Me interesa mucho esa promesa de que ningún sonido quedase en el tintero, de que cualquier sonido podía tener una plasmación física, de que se podía hacer. Eso me interesa muchísimo, me interesa los músicos de la vertiente más californiana de todo eso, que incorporaron una cuestión que particularmente me sigue interesando, que es la música, la performance, la manera de ponerlo en escena. Me interesa mucho no sé, los experimentadores italianos de los años 50, 60, Berio, Nono, Maderna, Walter Marchetti, que vino aquí y trabajó con Zag. Me interesan, como no, los alemanes, cuando empieza a pasar esa experimentación alemana, empieza a pasar lo que después fue el krautrock. Me interesan los franceses, claro, hay muchísimos grupos de esa primera hornada de música electrónica, muy, podríamos decir, muy abstracta, muy abriendo caminos, y esas sonoridades a mí me gustaría pensar que están de alguna manera en lo que yo hago, por lo menos en lo que yo pienso o mis intenciones. Por el otro lado, también me defino muchas veces por lo que no me interesa para nada, que es todo el tema de la electrónica de DJs, la electrónica más rítmica, la electrónica de consumo, no me interesa para nada. En el momento que hay ese patrón rítmico tan claro, me quedo como muy... yo me quedo muy corto y me parece que esa música también se queda muy corto respecto a al potencial que podría haber. Y bueno, eso podría ser un poco así, grosso modo. Y evidentemente después hay millones de artistas, discos, que me interesan muchísimo, incluso sin estar dentro de esas categorías. No sé, artistas que cada uno, artistas francotiradores que han hecho cosas, artistas que no han hecho música en su vida, pero también me interesa muchísimo y me parece que lo que hacían podría ser perfectamente musical, aunque no hubiesen emitido ningún tipo de nota en su vida. Hay una mezcolanza que me sigue nutriendo y que sigo leyendo cosas sobre estos personajes, estos artistas, y me sigue motivando y me siguen gustando y me sigo riendo pensando, esto es el tema, y cosas que hechas hace 50 años, 40 años. Pues mira, te podría decir los trabajos de Tok Dogstader, los trabajos que hizo con de música con tape, lo que se decía la tape music. Tok Dogstader, aparte de tener muchos trabajos hechos para la televisión, incluso para dentro de la televisión, programas infantiles, tenía un archivo en su casa de micro trozos de cinta, de tape, de cassettes. Y con estas cassettes, este enorme almacén que tenía de sonido, muchas veces él elaboraba su música. Y esto para mí me parece muy inspirador. Es un pre-loop o pre-trabajador del loop antes de lo que se podía entender como el loop. Y él ya podía trabajar con ese tipo de trabajos previos, pero de trabajos previos de música electrónica, a veces muy, muy compleja, física. Es decir, él trabajaba físicamente la electrónica. Una cuestión que ahora en la época digital es completamente líquida y completamente fuera de esa concepción. Y ese gusto por el hardware, y aparte con un hardware podríamos decir que muy doméstico,
me sigue inspirando. Y Dockstader es uno de esos personajes que periódicamente escucho algún disco y hasta hace muy poco sigue editando discos de una calidad buenísima y con conceptos, es decir, eso que parece como muy anticuado y muy viejo de sacar un disco conceptual, pues él no sé si siempre lo ha hecho, pero los que he escuchado con esa idea de concepto de unidad de disco me sigue gustando mucho. Yo creo que se ha afianzado esa analogía y prácticamente podríamos decir que ahora no es que sean sinónimos, es que creo que es la misma cosa. Yo creo que en el caso hipotético que se hiciera no sé, una encuesta de qué es música electrónica, el 95% o más diría que es justamente eso, que es una música asociada al baile, asociada pues al festival en concreto que hace ese tipo de música. Pues mira, justamente cuando volví un poco a recuperar las ganas de tocar en directo y de mostrar, bueno, físicamente la música que estoy haciendo y desarrollarla en directo, me autoimpuse la idea de no circunscribirme a los espacios que aparentemente o a priori podían servir para ello. Entonces yo no tengo no sé cómo decirte, una idea muy clara de dónde puedo hacer mi música, pero lo que tengo muy claro es que todos los sitios donde he tocado, y he tocado en 50.000 sitios de diferente pelaje, todos me parecen óptimos, todos me parecen dignos, desde una galería de arte, un bar que no programa directos nunca, o un bar que solo programa conciertos de rock, o una casa de unos amigos que por un día han dicho vamos a hacer un concierto y yo voy a tocar. Es decir, creo que el abanico de posibilidades me parece muy interesante y la mezcla y la intersección de espacios donde aparentemente no se estila o no se estilaría este estilo musical con los que finalmente se pueden hacer, ahí me parece que hay un buen espacio para trabajar. Pues mira, voy variando un poco. Cuando formalicé más las ganas, la idea de hacerlo en directo, porque el concepto de Primo Gaviano, cuando lo creé en el 2007-2008, una de las ideas que quería hacer era, o que tenía un poco en mente, era no hacer directo, sino simplemente grabar música, improvisarla, ir dejando colgada por la red, incluso fantaseé con la idea de que Primo Gaviano pudiese ser un nombre franco, tipo Luther Blissett, y dejarlo por ahí colgado para que cualquier artista pudiera hacer alguna cosa. Cuando formalizo la idea y asiento más el concepto Primo Gaviano, otra de las cosas que me autoimpuse, en este caso fue porque materialmente no tenía más, era que iba a hacer la música con los instrumentos que tenía. Es decir, no iba a hacer música con el deseo de lo que podía tener, que si un sinte por aquí, por allá, sino con lo que tenía. Entonces recupero todas las morrallas que tenía de la época de rock y empecé a hacer música con lo que tenía. Mi primer concierto de Primo Gaviano lo hice con un cassette y con una guitarra, es lo que tenía. Y con esto hice mi idea de experimentación y de electrónica sin aparatos electrónicos. Entonces la improvisación entra ahí a saco porque no tengo más opciones de trabajar. Para mí la experimentación es juego, entonces si voy a jugar y lo que voy a hacer es sacar un laptop y darle al play, pues mi idea de juego no existe, se queda muerto, se queda inerte. Paulatinamente, de ese primer concierto con el cassette o el MP3, ahora no recuerdo bien, y la guitarra, pues voy comprando, voy adquiriendo diferentes materiales, amigos me hacen alguna cosa con circuit bending y esto lo voy incorporando, pero lo voy incorporando con la misma dinámica de jugar. En un concierto de Primo Gaviano hay un, no sé, 70, 80, 90% de improvisación que sale así y otro pues que sí que hay alguna pista que pueda estar grabada. No sé si disparo algo que sí que está grabado y está en loop, eso sí que lo puedo tener más o menos previsto la grabación, pero la ubicación en el directo ya es otra cosa. Y por otro lado también la improvisación a veces es una palabra que o a veces o no la entiendo yo bien lo que significa
o me viene muy grande. Improvisar se está improvisando constantemente. Es decir, en el momento que tú sales al directo, haya una persona, tres, 40 personas, y lo que tienes pensado, por muy pensado que esté, ya hay cierta improvisación. El técnico de sonido que te ha sonorizado, en el caso de que estés sonorizado, ya está haciendo una improvisación sobre tu sonido, una mezcla, una producción. Los errores pueden surgir durante un directo, todo eso es una improvisación. Es constantemente, incluso en casa estás tocando, rascando la guitarra, haciendo algo, te equivocas con un acorde, ya estás también improvisando. A veces improvisando es una palabra que es como muy grande. Lo que pasa es que también en ese sentido, antes de las canciones, antes del directo, a mí me gusta mucho pensar el directo. Aunque no se vea bien cómo va a ir, pero me gusta pensarlo, sí, que luego evidentemente, como aquello decía, ¿no? Del arte de la guerra, ningún plan estratégico aguanta la primera toma de contacto con el enemigo. Pues esto me parece que va un poco por ahí. Es decir, a mí me gusta mucho pensar los directos. Si puedo pensarlo, voy a ir más ruidoso, voy a hacerlo más calmado, más ambiental, más oscuro, voy a utilizar más o menos silencios. Pienso mucho esa estructura, no estructura, por dónde puede ir narrativamente, estructuralmente el directo. Pero a la hora de la verdad hay tantos factores que me dejo llevar un poco y dejo o intento un poco que fluya. Evidentemente también los nervios, la tensión del directo también puede contar, que pueda atenazarte o no. Y las estructuras más o menos libres, pues a veces viene un poco pues en ese momento, lo que vaya surgiendo.